Saludos, les habla Abner Bartolo, director de la Academia Bíblica Pesher. Y en esta ocasión vamos a tener unas presentaciones sobre el griego bíblico, un griego a tu propio ritmo, donde puedes aprender a través de los cursos que ofrece la Academia Bíblica Pesher sin que tengas que ir a una escuela, sino en tu casa, con la plataforma que la Academia Bíblica Pesher te ofrece. Hoy vamos a hablar sobre el griego del Nuevo Testamento. Pues, antes de nada, quisiera presentarles este mapa, ¿no? Es un mapa bastante conocido sobre el Imperio griego. Pero antes de que surgiera el Imperio griego, debemos recordar que por el 500 o el 605, el Imperio Babilónico conquistó la tierra de Judá y llevó, bueno, el 605, luego el 597, cuando se lleva más o menos a 10.000 personas, y el 586, cuando deporta a la mayoría de la población. Y los judíos son llevados de esta tierra, de aquí, a diferentes partes de esta zona. ¿Okay? Eh, pasaron, pasaron el tiempo y viene el imperio de los persas. El imperio de los persas hace una política que los judíos deberían volver a su tierra, pero muchos se quedaron aquí y luego migraron a otras partes. Pasa el tiempo, después de los persas vienen los griegos y tenemos a Alejandro Magno, que sale a conquistar eh, Egipto, toda esta parte de lo que era Persia, llegando hasta la India. Y en eso pone su lengua, la filosofía helénica y la lengua griega. Y esa lengua griega se va a convertir en la lengua franca. Y es muy importante recordar que esto es más o menos del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo. Y en ese periodo surgió también una importante traducción de la Biblia que conocemos como la Septuaginta, y en Hechos 2 vemos cómo los judíos vienen a la fiesta de Pentecostés de diferentes partes de esta zona y por supuesto se comunican en griego. Hay que tener todo eso en mente. Ahora, voy a seguir aquí lo que dice en el libro Introducción al Griego Bíblico, por Janita Enríquez, Nelson Morales y Daniel Steffen, que es el libro de texto que estamos usando actualmente en la Academia Bíblica Pesher para el curso de gramática griega, griego 1, 2 y 3. Durante los siglos V y VI antes de Cristo, el griego existía en varias formas, varios dialectos. El griego clásico, que fue usado por Platón, se llamaba griego ático. Era un griego clásico muy refinado. Felipe de Macedonia conquistó Atenas e incorporó este idioma. Ahora, Felipe de Macedonia es el papá de Alejandro el Magno. Digamos, él preparó parte del terreno, pero fue Alejandro el que conquistó el mundo. Pues Alejandro Magno extendió el uso del griego por todo el mundo conocido. La gramática griega sufrió pues muchos cambios al irse introduciendo en otras culturas, en otras lenguas. Hubo una pérdida de, de la gramática, se fueron añadiendo otras palabras. Los soldados griegos de otros dialectos también tuvieron que unir o tratar de sintetizar para que sea entendible entre los soldados y luego entre los otros pueblos. El resultado de esos cambios se llama koiné, o se llama, bueno, significa koiné, algo común, que la gente se puede entender con este idioma. Muy bien. El griego koiné era la lengua comúnmente empleada en el comercio y en la comunicación diaria.
el comercio, la venta, el intercambio de conocimiento, la plática. Y como miramos en el mapa y recordando Hechos 2, se podía movilizarse por el mundo, por lo menos por esa área geográfica, usando el griego. Y la mayoría de los ciudadanos tenía el griego como primer o segundo idioma. ¿Ya? Este griego era hablado también en Roma. Y recuerden que en Roma en Roma se hablaba el latín, pero también había personas que hablaban griego, y por eso Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, lo escribió en el idioma griego. Ahora, en el mapa que vimos anteriormente, y esto es parte de la historia, Alejandro Magno no dejó ningún heredero para dominar o regir todo el vasto imperio, y tras su muerte el imperio se dividió en 4. La parte sur, la parte de Egipto, y su territorio incluía la tierra de Canaán o la tierra de Judá, la tierra de Judea después, quedó a los Ptolomeos, y uno de ellos, más o menos por el 250 antes de Cristo, queriendo implementar la biblioteca de Alejandría, pidió que los sabios judíos tradujesen sus obras religiosas y culturales del el idioma hebreo, hacia el griego. Recordemos que desde el 330 el griego ya es la lengua franca y la mayoría está hablando, y Antioquía, Egipto, está bajo el imperio eh, griego egipcio. Y esto lo vamos a conocer como una traducción, y el nombre es del resultado de la traducción del hebreo al griego, es la Septuaginta. ¿Okay? Este es un texto del siglo I antes de Cristo, siglo II. Entonces sería más o menos parecido a esto lo que usaron los traductores de la Septuaginta. Esto ya es un griego, un griego del siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo. Y es importante esto porque este texto de la Septuaginta usaron la mayoría de los judíos dispersos, los que estaban fuera de lo que se llama Palestina o Galilea o, o Judea, los que estaban lejos en otras regiones, en su mayoría usaban la Septuaginta, la traducción al griego, y también los primeros cristianos, y luego pues los primeros cristianos eran posteriormente eran gentiles que no sabían nada de hebreo. También la mayoría de las citas bíblicas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo provienen de la Septuaginta. Entonces se dan cuenta lo importante que es el griego. Y este texto griego de la Septuaginta también forma parte de lo que se conoce como koiné. O sea, la Septuaginta también está con el griego koiné. Por supuesto, también eso, el Nuevo Testamento. Ahora, se creía, hasta antes de 1880, se creía que la lengua griega del Nuevo Testamento era especial, porque los estudiosos no encontraban mucho paralelo con con el griego clásico, comparándolo con el griego secular. Y alguien dijo, si encontráramos papiros, cartas de los comerciantes, las cartas que se enviaban entre familiares, quizá podríamos entender mucho del Nuevo Testamento. Y ciertamente se encontraron papiros, se encontraron cartas, y se comparte mucho vocabulario. ¿Ya? Se comparte mucho vocabulario, y de eso hablaremos
a continuación. Voy a seguir a la gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento de Daniel Wallace, traducido adaptado al español por Daniel Steffen, el material que en la Academia Bíblica Pesher usamos para el curso de sintaxis, que sería el griego 4. Y voy a leer lo que se dice del texto griego del Nuevo Testamento. Acerca de estilo y sintaxis, es necesario hacer una distinción, ¿ya? La sintaxis es algo externo al autor. Es parte de las características lingüísticas de una comunidad, sin las cuales la comunicación sería imposible. Sin acuerdos básicos en cuanto al uso común de las formas de las palabras en un idioma, la comunidad no podría comunicarse. Entonces, de esos sintaxis hay reglas. Reglas quizá no del todo escritas, pero sí hay una convención y eso hace que la gente se pueda entender. Por otro lado, el estilo es algo interno en relación con el autor. Cada autor tiene su estilo, ¿no? El estilo se observa por medio de la frecuencia que un autor elige algunas formas. La frecuencia del uso de preposiciones o conjunciones coordinadas, como el caso de Kai, es un asunto de estilo. El hecho de que los autores clásicos, como Platón y los filósofos, usaran menos las preposiciones y conjunciones coordinadas que los autores del griego koiné, no implica un cambio de sintaxis, sino un cambio de estilo, que los autores en koiné tenían un estilo diferente, preferencias, y realmente usaban más conjunciones y preposiciones, y entonces eso permite decir que en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento van a usar más preposiciones y conjunciones. Seguimos con Wallace y Steffen. Acerca de los niveles del griego koiné. Como dijimos anteriormente, el griego del Nuevo Testamento no es del nivel de los papiros. Ahora, el nivel de los papiros es un nivel bastante común, bastante bajo, ¿ok? Digamos, es lengua de la calle. Pero tampoco el griego del Nuevo Testamento sigue el koiné literario, ¿ya? El koiné literario sería un griego, digamos, académico, estilo universitario, ¿ok? Un griego bastante alto. Más bien, el griego del Nuevo Testamento es un griego conversacional entre gente educada, ¿ok? No es ni tan bajo ni tan alto. Es un griego conversacional entre gente educada. Parte de la razón de que haya confusión acerca de la naturaleza del griego del Nuevo Testamento está en el hecho de que muchos eruditos no tienen conciencia de este nivel intermedio. El idioma del Nuevo Testamento tiene un nivel que no es del griego de los papiros. Ya, no es. El griego de los papiros era de gente común. El griego del Nuevo Testamento tampoco comparte el nivel literario de los eruditos de su día. Entonces clasificamos el griego del Nuevo Testamento como la koiné de conversación de gente educada. Otro aspecto es las facetas. El idioma tiene muchas facetas. Para analizar un idioma se deben tener en cuenta la gramática, el estilo y el vocabulario. Tres asuntos aquí para subrayar. Gramática, el estilo, en este caso el estilo del autor, y el vocabulario, las palabras que emplea, el significado de esas palabras. Deisman mostró que las palabras del Nuevo Testamento eran comunes en la koiné. Eran comunes en la lengua koiné. Entre papiros se encontró muchos paralelos, ¿ya? El idioma del Nuevo Testamento puede ser analizado con relación a tres polos. ¿Cuáles son los tres polos?
estilo, gramática y vocabulario. Y aquí el dato interesante, el dato que se deben llevar ustedes es el estilo del Nuevo Testamento, del griego del Nuevo Testamento, es semítico, o sea, tiene un trasfondo, una mentalidad judía. Su trasfondo está muy ligado al Antiguo Testamento. Y los autores, pues, la mayoría de los autores son judíos. Conocen la Septuaginta, que es una obra judía, y también son cristianos, ¿no? Muy bien. La segunda, la sintaxis está muy de cerca de la koiné literaria, la sintaxis, digamos, las reglas de cómo se escribe. Ojo, no está al nivel alto de un griego literario, pero tampoco es tan vulgar. ¿Okay? Entonces su sintaxis está, digamos, más acorde, más organizado. Y el vocabulario, eso sí, el vocabulario es de la koiné vernácula, del pueblo, digamos, más sencillo, palabras que se pueden entender con facilidad. Estos tres polos no pueden ser separados fácilmente. Ahora, a continuación hay un diagrama que nos puede ayudar a entender. No se puede separar aquí, porque el Nuevo Testamento hay que entenderlo desde su trasfondo semítico, su trasfondo judío, con toda la influencia teológica del Antiguo Testamento, de la literatura del Segundo Templo, con todo lo que está allí, la riqueza literaria judía. ¿Okay? Entonces, y el estilo allí, cada autor con su estilo va a tener la peculiaridad de recurrir a la Septuaginta, recurrir a ideas del Antiguo Testamento, recurrir quizá a una influencia de Qumran, como algunos sustentan, o literatura apócrifa, que sí hay mucho, especialmente pseudepígrafe, ¿no? En Judas o en Pedro, en segundo de Pedro quizá menos. Okay. La otra cuestión es que el vocabulario, pues, está muy ligado al koiné vernácula, la koiné vernácula, la lengua, eh, muy ligada. O sea, las palabras eh, que se emplean eran muy conocidas por la gente. No hay muchas palabras técnicas. Sí hay. O sea, cuando uno dice, esta es una palabra muy técnica, pero la mayoría se entiende, o lo entendía la gente común, porque fue redactado para que la gente lo entienda, con eh, palabras entendibles. Y en cuanto a la sintaxis, a las reglas de cómo se van a entender, digamos, las reglas de comunicación, eh, tienen está más ceñido a las reglas, como algo literario. Los autores neotestamentarios usaron el griego koiné, griego de la gente común, para comunicar la palabra de Dios. Eso lo creemos los cristianos, los evangélicos. Aunque usaron el idioma griego, su estilo es semítico, su trasfondo es semítico, porque son judíos. En su mayoría de los autores son judíos. El nivel y calidad del griego varían de autor a autor, eso también hay que reconocer. Varían de autor en autor, y en Wallace y Stephen se presenta un cuadro que podría llevarnos a entender bien esto, de que hay diferencias entre autor y autor, y quizá entre editor y editor también. Por ejemplo, en un griego con un trasfondo mucho más semítico y con un vocabulario más vernáculo, más común, estaría Apocalipsis, ¿ya? Marcos, Juan, las epístolas de Juan y segunda de Pedro. Esta es la razón
del por qué muchos académicos dicen que Segunda de Pedro no sería, no se escribió o no fue escrito por el mismo autor de Primera de Pedro. Entonces se hace el descarte, aunque por otro lado, en defensa de la autoría de Pedro, se dice que esto, la diferencia estaría en que Silvano ayudó aquí y aquí no. Bueno, esa es una teoría o un argumento para decir que ambos provienen de la misma mano. En cuanto a un griego mucho más conversacional, más entendible, más fluido, sería mucho de Pablo. La mayoría de las epístolas de Pablo tienen esa fluidez conversacional, ¿sí? Usando su trasfondo judío, usando palabras sencillas, pero con, con un nivel intermedio. ¿eh? En cambio, hay otros libros que sí tienen un nivel más avanzado, una calidad mayor, de, que podría ser catalogado como literario, aunque recuerden que el griego del Nuevo Testamento no es tan literario como los clásicos o los filósofos, sino sería un griego intermedio, pero aún así entre ese tipo de griego se puede ver ciertas diferencias. Entonces, en este tipo de griego, un poquito de mejor calidad, está Hebreos, y la verdad me consta, eh, hice un trabajo sobre exégesis de Hebreos y está, eh, está mejor redactado. Lucas y Hechos, bueno, aquí podrían decir, es que la verdad es que Lucas es un gentil y obvio, va a escribir mejor griego que Marcos o que Pedro o Juan, que eran judíos, y el griego sería su segunda lengua. En el caso de Santiago, sí hay disputa, porque si es el hermano del Señor, entonces, ¿cómo sabe tanto griego? Y hay argumentos a favor y en contra. Esto es un argumento para decir, no, Pablo no pudo haber escrito las epístolas pastorales, o sea, primera y segunda de Timoteo y Tito, porque su griego es diferente. Eh, ese es un argumento que se suele usar. El primer Pedro ya les dije, y Judas también tiene un buen griego con palabras algunas bastante técnicas, y bueno, yo escribí algo acerca de Judas. Yo defiendo que tuvo que ser un familiar de Jesús, el medio hermano, pero muchos académicos van a decir, no, no puede ser Judas, ni tampoco Santiago, los autores, porque son galileos y no saben nada de griego. Esto es, entonces, lo que estoy mostrando acá, siguiendo a Wallace y Stephen, es que no se trata de aprender el griego y decir, todo es igual, no, hay variación y hay que entender su trasfondo judío, su vocabulario más vernáculo y la cuestión conversacional. Bueno, ahora vamos con testigos del griego. Solamente voy a mostrar imágenes de copias, manuscritos del griego que a la postre tenemos que estudiar. Este es el papiro 9, está en Lucas, es del siglo 3. No se nota mucho, pero sí allí hay palabras griegas, escritura griega. Aquí se nota mejor el códice sinaítico del siglo IV, y lo cual me permite decir lo siguiente. En los primeros siglos, la mayoría de los manuscritos, bueno, todos los manuscritos, la verdad, todos los manuscritos se escribían en mayúscula. ¿ya? Se escribía en mayúscula.
Otra acotación es que la letra sigma en los manuscritos es como una C mayúscula nuestra. Esta. Otro detalle es que no hay división de palabras. Todo es corrido. ¿Ya? Y tampoco había una señal de cortar la palabra, un guión, nada, sino si no te alcanzaba, igual continuaba la siguiente línea. Aunque aquí a veces pusieron más pequeña la letra, pero por lo general, si te falta espacio, continúa la siguiente línea. Otro detalle histórico es que para este tiempo todavía no está la división de capítulos. Eso se hizo en el siglo XIII y la división de versículos todavía en el siglo XVI. Lo mismo acá en el Códice Vaticano, mayúscula. Y esto es del siglo XI, que sería un minúsculo. La caligrafía varía, pero sí ahí hay griego. Muy bien. Ahora usted está invitado a estudiar griego o a repasar griego, pero a tu propio ritmo, a tu propio ritmo. Quizá quieres aprender griego desde cero o ya llevaste griego pero quieres repasar. El problema es que no tienes el tiempo y quieres estudiar pues a tu propio ritmo y no a la exigencia de una lección por semana. Pues la Academia Bíblica Pesher tiene una oferta, un programa para ti, que es el sistema diferido, con clases grabadas. Usted se comunica al WhatsApp 0052-962-699-1363, pide información y le explicamos cómo podría llevar el curso de griego bíblico. Un curso para aprender desde el alfabeto hasta la sintaxis. El curso le va a ser de mucha bendición. Ese curso ha bendecido cristianos. Los estudiantes de la Academia Bíblica Pesher pueden atestiguar que se sale conociendo bastante de la lengua y ya se puede ser de bendición para las personas. ¿Quieres ser traductor bíblico? ¿Quieres ayudar en la exposición, hacer exégesis? Necesitas conocer el idioma griego. Y esto no va para seminaristas ni para pastores, teólogos. Cualquier cristiano de la iglesia lo puede hacer. Entonces, muchas gracias. No se olvide compartir este video, ponerle un like, suscribirse a este canal y próximamente estaremos subiendo más videos de índole bíblico, de índole lingüístico y videos en relación al griego. Entonces, muchas bendiciones. El Señor esté contigo.